A continuación damos inicio al tercer caso clínico del curso Anatomía Humana y Laboratorio 1 de la Universidad ICESI con los estudiantes Joshua Rivera, Alejandra Arias, Sergio Cabrera y Mariana Rengifo. Bueno, empezando con un repaso de la anatomía general, nos vamos a centrar primero en el abdomen, que está dividido en 9 secciones, las cuales son el hipocondrio derecho e izquierdo, el epigastrio, la región lumbar derecha e izquierda, la región umbilical, la región ilíaca derecha e izquierda y por último la región púbica. En cuanto a lo óseo, podemos resaltar la columna vertebral desde aproximadamente T11 hasta L5, el hueso sacro, coxis, el hueso coxal, que está compuesto por el ilion, isquion y pubis, y por último también se mencionan las últimas 5 costillas con sus respectivos cartílagos costales que le brindan protección a estos órganos abdominales que vamos a ver a continuación. En la pared anterolateral lo primero que encontramos es la dermis, luego se sigue con la tela subcutánea que se divide en la fascia de Camper, que es adiposa, y la fascia de Scarpa, que es membranosa. Después de eso ya es que se adentra en la capa muscular, en donde se va a poder aquí apreciar el primer músculo, que es el oblicuo externo, con su respectiva aponeurosis. Ya más profundo vamos a encontrar lo que es el músculo recto del abdomen, el piramidal, el oblicuo interno, y aún más profundo encontraríamos el músculo transverso del abdomen. Ya aquí entrando a lo que sería la pared abdominal posterior, podemos destacar el diafragma, el músculo cuadrado de los lumbos, psoas mayor, psoas menor y el músculo ilíaco. Continuando con los músculos de la región pélvica, se van a apreciar los músculos piriforme, obturador interno, elevador del ano, que tiene las porciones pubo vaginal, pubo rectal, pubo coccigio e iliococcigio. Y ya por acá va a estar el músculo coccigio. Y aquí en la siguiente imagen se van a poder ver lo que es el músculo transverso profundo del perineo, esfínter externo de la uretra, que estaría por esta zona, también el músculo transverso superficial del perineo, el bulbo espongioso e isquio cavernoso, el músculo esfínter anal externo y el esfínter interno, que estaría más profundo. Ya entrando a lo que es la cavidad, al pasar por la fascia transversalis y la fascia extraperitoneal de tejido adiposo que vemos en esta imagen, encontraríamos lo que es el peritoneo, que va a cubrir la mayor parte de tanto las paredes de la cavidad como de los órganos. La disposición que esos órganos tengan en cuanto al peritoneo los va a clasificar como intraperitoneales o retroperitoneales. También vamos a encontrar lo que son los omentos, que son pliegues bilaterales de peritoneo con irrigación. Por ejemplo, ese aquí sería el omento mayor y este otro el omento menor. Hablando un poco de los órganos abdominales, va a estar la porción final del esófago, el estómago. Aquí podemos ver el inicio del duodeno, la vesícula biliar, el hígado, el vaso, páncreas, riñones, uréteres, aquí pues medio escondidos, glándulas suprarrenales, la aorta abdominal y la vena cava inferior, de los cuales depende como toda la irrigación y drenaje de esta zona. Y por último podemos ver el intestino delgado, el colon ascendente, transverso, descendente y aquí un poco el sigmoides. Y ya en cuanto a órganos pélvicos, enfocándonos en este caso en los femeninos, vamos a tener el recto, los ovarios, el útero con sus trompas de falopio y el conducto cervical. Y también se va a tener lo que es la vagina, vejiga, uretra y finalmente los genitales externos. Descripción del caso. Angélica María Buitrago, una paciente de 18 años que después de ciclos menstruales irregulares se realiza una prueba de embarazo la cual resulta positiva, es decir, está embarazada. Angélica llegó a la Fundación Valle de Lili por hipertensión y dolor abdominal. Al realizar la historia clínica podemos evidenciar que está en una edad gestacional de 34 semanas. Se ha realizado controles prenatales. Ha mostrado una presión arterial dentro de los rangos adecuados hasta el día de hoy, que encontramos cifras tensionales elevadas asociadas a síntomas como las náuseas, es decir, ganas de vomitar, fosfenos, que significa la sensación de ver manchas luminosas. También presenta cefalia fuerte en el tipo frontal, es decir, dolor de cabeza en su porción frontal. Además también muestra epigastalgia, que es flujo o acidez en el estómago. Y por último presenta visión borrosa, que ha venido mostrando desde hace 3 días. Se decide realizarle una proteirurina calificativa, la cual consiste en mirar los niveles de proteínas en la orina, en la cual los resultados fueron elevados, así que el resultado fue positivo. Con esto se decide diagnosticar preeclampsia, ya que con los datos obtenidos de la presión alta y las proteínas en la orina elevadas es correcto pronosticar este diagnóstico. En los antecedentes probables podemos evidenciar que en las patologías presenta migraña y ha tenido 2 episodios de infecciones urinarias al inicio del embarazo. Además, ha consumido los siguientes fármacos: hierro, calcio, ácido fólico y nitrofurantoína para la infección urinaria.
Además, en los antecedentes familiares, la madre presentó preeclampsia e hipertensión. El padre niega antecedentes. La abuela materna presentó preeclampsia y por último los antecedentes de los abuelos paternos son desconocidos. Al realizar el examen físico, la paciente se encuentra ansiosa, erguida en camilla y con líquidos endovenosos. A nivel de la cabeza se puede observar una normocefalia, pupillas isocóricas e isorreactivas a la luz con conjuntivas levemente pálidas. Y se observa además biparpedral, el cual es una acumulación anormal de líquidos en los tejidos de la superficie interna del párpado. A nivel del cuello se observa móvil, sin masas ni adenopatías y no se ausculta suplos a nivel cariotidio. A nivel cardiopulmonar se ausculta ruidos cardíacos rítmicos regulares, no se auscultan soplos y los campos pulmonares ventilados sin ruidos sobreagregados. A nivel del abdomen se presenta dolor a la palpación superficial en el epigastrio y más asentado en el hipogastrio derecho sin signos de irritación peritoneal. Además, se hace difícil el examen físico del abdomen, pues la paciente manifiesta mucho dolor. Se presenta peristaltismo auscultable, al cual es una de las series de contracciones musculares en el tubo digestivo. Se palpa útero grávido para 34 semanas. A la maniobra de Leupold, la cual consiste en 4 acciones distintas que ayudan a determinar la estática fetal. Nos indica que no se evidencian momentos fetales en el momento. Se palpa feto en posición cefálica del dorso izquierdo, que quiere decir que se encuentra en posición normal. A nivel genitourinario, al tacto vaginal se presenta cuello uterino cerrado, largo y posterior. A nivel de las extremidades se presenta edema grado 2 de miembros inferiores, ya que según las clasificaciones de edemas en grados, según su magnitud, estos presentan depresión de 4 milímetros y degradación de 10 segundos. Además presenta extremidades móviles con pulsos palpables. En su sistema nervioso central, la paciente experimenta un episodio de convulsión tónico-clónico generalizado, el cual compromete todo el cuerpo durante esta evaluación clínica, el cual dura 4 minutos y se autolimita. Por último, se evidencia hiperreflexia de miembros inferiores, el cual es un signo clínico que se manifiesta en las personas con una respuesta aumentada ante la estimulación de un reflejo osteotendinoso. Una vez terminada la historia clínica, se decide hospitalizar a la paciente en el servicio de ginecobstetricia para ser valorada en la ronda que pasará con la ginecobstetra de turno, que evaluará a la paciente y, considerando su situación, ordenará los siguientes paraclínicos: proteinurina en 24 horas 5 gramos, alanina, aminotransferasa 40 unidades internacionales por litro y aspartato transaminasa 402 unidades internacionales por litro. Para el cuadro hepático tendremos la hemoglobina 11 gramos por decilitro, hematocrito 33, leucocitos 6000, neutrófilos al 60%, linfocitos al 20%, monocitos al 3% y nitrógeno ureico en sangre a 10 miligramos por decilitro. Además, creatinina 1,5 miligramos por decilitro y por último, el tiempo parcial de tromboblastina 60 segundos. Dada la inestabilidad de Angélica María, se decide pasar una sonda vesical, el cual es un procedimiento indoloro, sencillo y consiste en el paso de una sonda a través de la uretra hasta la vejiga para evaluar la orina contenida en ella. Y así obtuvimos un volumen urinario de 400 mililitros en 24 horas. Al cabo de unas horas se recibe un llamado a una enfermera debido a que la paciente experimenta una serie de hipotensión que requiere de reanimación hídrica de forma agresiva y urgente. Inmediatamente la paciente se lleva a una cesárea de urgencia, obteniéndose un producto único vivo en buenas condiciones generales. Ahora continuamos con la anatomía relacionada y nos vamos a basar en el dolor abdominal que manifestó la paciente específicamente en el hipocondrio derecho y epigastro. Para lograr una visión completa al respecto se va a entrar en detalle en todo el tercio superior del abdomen. En cuanto a relaciones anatómicas, empezando por el vaso, podemos decir que va a estar anterior y lateral al riñón izquierdo, posterior y lateral al estómago y superior a la flexura cólica izquierda. El estómago va a estar superior al colon transverso, anterior al páncreas, aorta abdominal, la glándula suprarrenal, el riñón izquierdo y posterior y medial al hígado. El páncreas va a estar, como ya se había dicho, posterior al estómago y en parte al duodeno superior, y va a estar anterior a la vena cava superior, aorta abdominal, conducto colédoco, venas mesentéricas, inicio de vena porta, y en la cola también va a estar anterior a parte del riñón y glándula suprarrenal izquierda. Por último, el hígado va a estar anterior a la vena cava inferior, parte del riñón y glándula suprarrenal derecha, la vesícula biliar, conducto colédoco y parte del estómago y esófago. Y también se podría decir que está anterosuperior a la flexura cólica derecha. Ahora, pasando a la irrigación, podemos empezar con la arteria gástrica izquierda, que va a irrigar a la curvatura menor del estómago y va a sacar ramas para el esófago. Seguiremos con el tronco celíaco, que va a sacar la arteria hepática común y la arteria esplénica.
Esta última va a sacar unas arterias pancreáticas y al final va a sacar la arteria de la cola del páncreas, unas ramas para el vaso y la arteria gastroomental izquierda que va a ayudar en la irrigación de la parte izquierda de la curvatura mayor del estómago. Por otro lado, la arteria hepática común va a salir la arteria supraduodenal, gastroduodenal, de la cual salen las pancreático-duodenales y la gastroomental derecha, que irriga la porción restante de la curvatura mayor. De la hepática común también va a salir la hepática propia, que va a sacar la gástrica derecha, que irriga esta porción de la curvatura menor. Y finalmente las arterias hepáticas, de donde la derecha saca la arteria cística e irriga la vesícula biliar. Ya yéndonos más hacia posterior, vemos que la irrigación de los riñones es dada por la arteria renal, que en anterior se divide en las segmentarias y en posterior solo saca una rama. En cuanto a la glándula suprarrenal, va a recibir irrigación de 3 arterias suprarrenales. La inferior es rama de la arteria renal, la media rama de la aorta y la superior rama de las arterias frénicas. La inervación se resume por efectos prácticos en que la información simpática va a venir del nervio vago a través de los troncos vagales anterior y posterior, y la información parasimpática del segmento medular inferior a través de alguno de los nervios esplácnicos, en donde el mayor viene de T9, el menor de T10 y T11 y el IMO de T12. Esto haciendo sinapsis en los ganglios celíacos, aórtico-renales o mesentérico superior. Ya concluyendo, vamos a describir algunos detalles más de la estructura anatómica que consideramos que podría ser la causante del dolor del paciente. Bueno, el hígado es un órgano de suma importancia al tener múltiples funciones, entre ellas siendo el que recibe la sangre venosa de otros órganos abdominales a través de la vena porta-hepática, haciendo algunos procesos con esta y después drenándola a través de las venas hepáticas a la vena cava inferior. Además de tener estas venas en su interior, también va a tener ramas de la arteria hepática propia y los conductillos hepáticos, formando así la tríada portales que podemos ver claramente en esta imagen. Estas tríadas van a definir en el hígado los segmentos funcionales que vemos aquí en colores. Además de esta división, el hígado tiene 2 lóbulos anatómicos que son delimitados por este ligamento falciforme, dando así el izquierdo y el derecho. Ahora continuamos con los diagnósticos. Ahora se procederá a hablar sobre las razones anatómicas de nuestro primer diagnóstico, que sería una preeclampsia severa complicada con eclampsia y cursando a su vez con síndrome de HELP. La preeclampsia es una complicación en el embarazo, caracterizada por una hipertensión arterial repentina, normalmente presentada a finales del embarazo, y hay signo de daño en órganos como lo son los riñones, el hígado, los pulmones, corazón y los ojos. La eclampsia es una complicación de la preeclampsia y es caracterizada por las convulsiones o el estado de coma de la paciente, con dolor en el hipocondrio derecho. Y el síndrome de HELP es una complicación de la preeclampsia severa. Este síndrome es caracterizado por la elevación de enzimas hepáticas y la disminución de las plaquetas en la sangre, es decir, trombocitopenia. La paciente refiere dolor en la zona superior de su abdomen, es decir, la región epigástrica y en su zona superior derecha, es decir, en su hipocondrio derecho. En este momento pasaremos a ver las estructuras que se encuentran en estas dos partes, que serían el hígado en su región epigástrica y su región del hipocondrio derecho, y detrás del hígado, en el retroperitoneo, estaría la glándula suprarrenal derecha y el riñón derecho. También se ha señalado el corazón, que está por supuesto detrás del pericardio parietal y visceral, y los pulmones derecho e izquierdo, ya que cuando el corazón empieza a latir más rápido, resulta que se puede causar un edema pulmonar, entonces este sería el daño en la preeclampsia y pues que el corazón esté latiendo más rápido. Finalmente, sabiendo que el hígado y el riñón derecho junto con su glándula suprarrenal derecha están siendo afectados, explicaría por qué le duele a la paciente la región epigástrica y el hipocondrio derecho, es decir, tiene epigastralgia y hipocondralgia derecha. Como segundo posible diagnóstico tenemos feocromocitoma. El feocromocitoma, a veces denominado el gran imitador, es un tumor neuroendocrino generalmente benigno de las células cromágnenes de la médula de la glándula suprarrenal. En el 90% de los casos se presenta esporádico, unilateral con dominio derecho benigno y adrenal dentro de la glándula.
y un 10% es familiar. Tiene predisposición genética, bilateral maligno, con un mal pronóstico por su metástasis hepática rápida y extrarrenal. Fuera de la glándula se consideran paragangliomas. Surgen en los ganglios simpáticos paravértebres del tórax como el mediastino o el corazón, abdomen y pelvis como en la vejiga y el sacro. El feocromocitoma produce elevadas concentraciones de catecolaminas como la epinefrina o norepinefrina, que afectan el sistema nervioso al ser uno de los neurotransmisores de este último. El efecto fisiológico inicia con la tirosina de origen alimentario, captada por terminaciones simpáticas y transformada en dopamina. La primera catecolamina de la vía de síntesis proviene de la descarboxilación de la dopa. La dopamina es transferida del citoplasma a los gránulos cromáfines, donde es transformada en noradrenalina por la dopamina 3-hidroxilasa intravesicular. En las terminaciones nerviosas, la noradrenalina permanece almacenada en los gránulos de secreción hasta su liberación sináptica o sistémica. Puede pasar del gránulo velo suprarrenal al citoplasma, donde sufre una metilación para transformarse en adrenalina por acción de la fenilectanolamina N-metiltransferasa. La actividad óptima de esta enzima requiere la presencia de una elevada concentración de glucocorticoides de origen córtico suprarrenal. La adrenalina es recaptada por los gránulos cromáfines, en las cuales se almacena hasta su liberación de modo similar a la dopamina. En cualquier situación, las catecolaminas actúan mediante la activación de receptores. Por ejemplo, los receptores alfa-1 adrenérgicos actúan principalmente la noradrenalina, que media la vasoconstricción y el aumento de presión arterial, la migreasis, la hiperexcitabilidad cardíaca, la contracción esfinteriana, la estimulación de la glucogenólisis hepática. Este tumor, lo más común es la hipertensión arterial, cefalia, sudoración, palpitaciones, taquicardia, hiperglicemia, hasta sufrir una crisis hipertensiva severa siendo una emergencia. En mujeres embarazadas, la hipertensión y la presencia de proteinuria pueden limitar a la preeclampsia. Este tumor debe considerarse durante el embarazo, ya que su diagnóstico tardío puede generar desenlaces fatales, tanto para la madre como para el feto, pues hubo un caso de una primigrávida de 16 años con 26 semanas de gestación remitida con el diagnóstico de eclampsia inminente. Debido a esto, se decidió interrumpir el embarazo por inducción utilizando misoprostol intravaginal. La inducción falló después de 48 horas y se decidió realizar cesárea, donde se obtuvo un bebé varón inmaduro. Durante los próximos días posparto, la presencia continuaba descontrolada, con taquicardia paroxística. Se intubó a la UCI, donde presentó un paro cardiorrespiratorio en el cuarto día posparto. Se diagnosticó feocromocitoma durante la autopsia, por lo que se considera importante su diagnóstico precoz, determinando metanefrinas fraccionadas o catecolaminas en plasma en orina de 24 horas con creatinuria. Para estos exámenes se debe seguir una dieta para evitar falsos positivos de feocromocitoma. Si la prueba sale positiva, se debe ubicar el tumor, en este caso por resonancia magnética, técnica de elección en niños, en embarazos o en alergias conocidas al contraste. Y en caso de un paraganglioma, se debe ser más invasivo con una gammagrafía. El tratamiento inicia con un bloqueo alfa-adrenoreceptor entre 10 a 14 días antes de la operación, luego un bloqueo beta-adrenoreceptor entre 1 a 3 días antes de la operación. De lo contrario, se desencadena una crisis hipertensiva, produciendo la muerte del paciente. Una dieta rica en sodio para que la adrenalectomía recomendable en la paroscópica, no haya una hipotensión. Para ejemplificar lo mencionado, aquí hay una resonancia magnética realizada en una paciente femenina de 45 años, presentaba hipertensión con el dolor epigástrico de larga duración asociada con náuseas y vómitos. Hubo antecedentes de fatiga generalizada, palpitaciones y cefalia. En la resonancia podemos observar una lesión compleja en el cuadrante superior izquierdo de aproximadamente 14 por 12 por 10,5 centímetros, que muestra componentes sólidos periféricos, múltiples áreas quísticas heterogéneas centrales, algunas de las cuales muestran niveles líquido y áreas hiperintensas en T1 sugestivas de hemorragia. Los componentes sólidos muestran realce y restricción de difusión. La lesión es inseparable de la cola pancreática y desplaza el vaso hacia adelante y el riñón izquierdo hacia abajo. La glándula suprarrenal izquierda no está claramente identificada y presenta múltiples defectos intraluminales observados en la vesícula biliar, que puede identificarse como cálculos biliares y no presenta ninguna característica de colecistitis aguda.
Como tercer diagnóstico tenemos el hígado graso agudo del embarazo, que es una complicación grave, muy poco común y exclusiva del embarazo que conlleva una insuficiencia hepática aguda. Es frecuente en madres primerizas con productos varones que estén en tercer trimestre y este diagnóstico es potencialmente devastador, por lo que la detección temprana es de suma importancia. A veces se requieren procedimientos como las cesáreas de emergencia con los propósitos de lograr salvar la vida de la madre y el feto y lograr revertir las manifestaciones multisistémicas que comúnmente son la debilidad general, cefalea, vómitos, dolor en el epigastrio e hipocondrio derecho y la hiperglucemia. Por último, para un diagnóstico definitivo se requiere una biopsia caracterizada por la infiltración de grasa microvascular del hígado. Por ejemplo, aquí en esta imagen de la derecha vemos como los vasos del hígado están muy tapados por esta grasita que se presenta ahí. Nuestro diagnóstico más apropiado sería nuestro primer diagnóstico, que es preeclampsia complicado con eclampsia y cursando con síndrome de HELP. Las causas de la preeclampsia serían que los vasos sanguíneos uteroplacentarios estén defectuosos, es decir, que no estén bien formados o que sean más estrechos de lo común. Esto llevaría a que el corazón latiera más rápido y causando la hipertensión arterial. Otra causa sería el flujo insuficiente de sangre al útero, un problema en el sistema inmunitario, una hipertensión crónica previa, la obesidad, una deficiencia de calcio y una predisposición genética a la enfermedad, como en el caso de la paciente que la mamá y la abuela habían sufrido de preeclampsia. Los síntomas de estas serían una hipertensión arterial repentina, un exceso de proteínas en la orina llamado proteinuria y una menor producción en la orina, dolores de cabeza fuertes, dolor en el epigastrio e hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, niveles más bajos de plaquetas en la sangre, trombocitopenia, falta de aire debido al edema pulmonar debido al aumento de los latidos cardíacos y la función hepática deteriorada. Ahora sería el tratamiento de la preeclampsia. Con este tratamiento se solucionaría también la eclampsia y el síndrome de HELP. El primer tratamiento sería inducir al parto. ¿Por qué? Porque cuando se induce al parto se dejan de tener los problemas de los vasos uteroplacentarios. Entonces, pues la enfermedad cedería y la mujer estaría sana. Si el bebé se encuentra en unas semanas de desarrollo muy bajas, entonces se debería suministrarle medicamentos antihipertensivos a la madre. Esto para que el bebé pueda seguirse desarrollando. Corticosteroides también para disminuir la inflamación en los órganos internos, medicamentos anticonvulsivos para evitar que cuando la mujer tenga eclampsia, evitar esas convulsiones y evitar daños al bebé y también daños pues a la red neurológica de la madre, y una internación en el hospital para disminuir el riesgo de la muerte de la madre y el bebé. Una de las complicaciones del embarazo es la preeclampsia y esta a su vez puede complicarse en eclampsia. Es una complicación con presión alta, exceso de peso y edema. Si se diagnostica preeclampsia, se debe seguir seguimiento de una posible eclampsia. Debido a la magnitud de la vasoconstricción y la alza tensional provocan una encefalopatía hipertensiva, capaz de producir convulsiones en ausencia de una patología previa. Sin embargo, mujeres con examen de orina normal, cefalia, presión muy alta o cambios en la visión tienen mayor riesgo de convulsiones. Su gravedad resulta de la persistencia de convulsiones, del compromiso multiorgánico y la activación de la coagulación. Los factores de riesgo en esta patología son mujeres mayores a 35 años, ser de raza negra, ser el primer embarazo, tener múltiples embarazos y un embarazo a edad temprana. Las pruebas para identificar la eclampsia son factores de coagulación en sangre, creatinina, hematocrito, ácido úrico, funciones hepáticas, cuenta de plaquetas y proteinuria. Otra complicación de este diagnóstico es el síndrome de HELP, que es una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo, siendo la placenta el factor predisponente a padecer síndrome de HELP, preeclampsia y eclampsia. Las alteraciones fisiopatológicas son la invasión anormal del trofoblasto, mala actuación función placentaria y alteración vascular materna generalizada. Los síntomas más frecuentes son cefalia, dolor en el cuadrante superior derecho, epigastralgia, esta causada por la distensión de la cápsula hepática o se asocia directamente con la hemólisis e isquemia en los sinusoides hepáticos. Otros síntomas como náuseas o vómitos presentes en 30 al 90% de los casos, los trastornos visuales y auditivos, la hematuria y los sangrados por sitios de punción o encías son menos frecuentes.
La epigastralgia es el síndrome orientador de la patología, por lo que el hallazgo de preeclampsia con este síntoma se debe tener en cuenta el síndrome de HELLP. En su diagnóstico casi siempre hay proteinuria y sus criterios son anemia hemolítica microangiopática, hemólisis, que es la alteración de la morfología de los glóbulos rojos, elevación de las transaminasas, en este caso la AST, y trombocitopenia, que pueden ser explicados por actividad inflamatoria sistémica generalizada que afecta la disfunción de células endoteliales maternas. Como otras complicaciones tenemos aborto, que pudo ser en la primera gestación por la misma patología, nacimiento prematuro y la restricción del crecimiento fetal. Bueno, retomando el episodio de hipotensión que tuvo la paciente Angélica María horas después de la consulta, a este le podríamos atribuir como causa una hemorragia oculta debido a un desprendimiento parcial de la placenta. Este desprendimiento de la placenta es una complicación muy común de la preeclampsia y tiene como principal síntoma una peligrosa caída de la presión arterial, tal y como tuvo nuestra paciente. Ante esta situación se decide hacer una cesárea de emergencia, que implica realizar una incisión suprapúbica transversa más o menos de 12 centímetros con bisturí frío, pasando así por la dermis, la tela subcutánea, aponeurosis, músculos rectos y peritoneo parietal, finalmente identificando el segmento uterino y abriendo transversalmente el peritoneo visceral y la pared del órgano. Después se procede a la extracción fetal y placentaria, haciendo en este punto el manejo de la hemorragia y terminando con el cierre de todas las capas de tejido y el debido cuidado postoperatorio. Gracias a esta actividad pudimos explorar de otra manera la anatomía humana y así darnos cuenta de que esto es esencial para entender diversos casos que se nos pueden presentar y así poder plantear diversos diagnósticos. Este tipo de actividades nos ayudan a comprender las relaciones con nuestra anatomía. Además, nos brindó muchos conocimientos que nos permitió implementarlos en un caso que nos podemos llegar a enfrentar. Gracias a estas actividades logramos sentirnos un poco más cerca de nuestro futuro y asimismo enamorarnos aún más de esta carrera tan bonita. Aquí tenemos nuestra bibliografía y webgrafía. Muchas gracias por su atención.